La psicología viene de un término griego, psique, de psique, alma o actividad mental, y logía, que significa tratado o estudio, y es a la vez una ciencia, disciplina académica y profesión que trata el estudio y el análisis de la conducta y los procesos naturales de los individuos y de grupos humanos en distintas situaciones, cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana. La palabra psicología fue utilizada por primera vez en lengua latina por el poeta y humanista Marco Marulich en su libro Psicologia de Rationae Animae Humanae a finales del siglo XV. Y algunos de los campos de la psicología son la psicología clínica, que se enfoca en el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales y emocionales, la psicología educativa, que estudia los procesos de aprendizaje y enseñanza en contextos educativos, la psicología social, que investiga cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influenciados por otros individuos o grupos, la psicología del desarrollo, que examina los cambios psicológicos que ocurren a lo largo del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, la psicología organizacional, que se centra en el ámbito laboral estudiando el comportamiento de las personas en el trabajo y buscando mejorar la productividad y el bienestar laboral, la neuropsicología, que investiga la relación entre el cerebro, la cognición y el comportamiento, y la psicología forense, que aplica los principios psicológicos al ámbito legal y judicial como evaluaciones periciales o testimonios en juicios. Y después de esta introducción, vamos con las curiosidades. El filósofo griego Aristóteles creía que las emociones se originaban en el corazón y no en el cerebro. Freud vendió inicialmente solo 700 ejemplares de la interpretación de los sueños. El fraile Joan Gilabert Jofré fundó en el año 1409 el Hospital de los Pobres Inocentes en Valencia, que se cree que fue el primer hospital psiquiátrico del mundo. Los niños que hablan más de un idioma tienden a perder menos materia gris y a tener más materia blanca cuando llegan a la edad adulta. Esto puede beneficiar el lenguaje y la función cognitiva a largo plazo. Los medallistas de bronce son más felices que los de plata. El pensamiento contrafactual es un concepto que implica la tendencia humana a imaginar alternativas a los eventos de la vida que ya han ocurrido. Un medallista de bronce probablemente se sienta agradecido por haber ganado una medalla, mientras que un ganador de plata es más propenso a lamentarse por no haber ganado el oro. La importancia de la hidratación para el cerebro. El cerebro es 73% agua y solo se necesita un 2% de deshidratación para afectar su atención, memoria y otras habilidades cognitivas. Este alto contenido de agua en el tejido cerebral es crucial para mantener su funcionamiento óptimo. La falta de hidratación puede reducir el flujo de sangre al cerebro, lo que impacta negativamente la comunicación entre neuronas y dificulta el procesamiento de información en ambos hemisferios. Además, una adecuada hidratación proporciona el apoyo necesario para el aprendizaje y el rendimiento cognitivo. El ejercicio físico puede retrasar el envejecimiento del cerebro en 10 años. La actividad regular estimula la neurogénesis y mejora la conectividad entre las neuronas en los hemisferios cerebrales. Esto mejora la memoria y otras funciones cognitivas, protegiendo el cerebro del deterioro asociado con la edad. Lo opuesto a la paranoia es la pronoia. Una persona que sufre de pronoia siente que las personas o entidades a su alrededor conspiran para hacerle el bien. Las personas son más honestas cuando están cansadas. Tienden a tener menos control sobre sus emociones y por eso tendemos a hablar de cosas más trascendentales en las conversaciones nocturnas. Ciertos rasgos de personalidad están relacionados con enfermedades específicas. Las personas con mayor neuroticismo, por ejemplo, tienden a ser más propensas a la ansiedad, la depresión,
las enfermedades cardiovasculares, el asma y el síndrome del intestino irritable. Es menos probable que las personas respondan cuando alguien necesita ayuda si hay otras personas presentes, un fenómeno conocido como el efecto espectador. Atención y percepción. Hoy en día la capacidad de atención del ser humano es más corta que nunca. En la última década, la capacidad de atención promedio ha disminuido en unos 10 minutos. Estudios recientes utilizando imágenes cerebrales han mostrado que esta reducción en la capacidad de atención se debe, en gran medida, a la sobrecarga de información y la constante interrupción de nuestros dispositivos electrónicos. Estos estímulos constantes afectan los receptores de las neuronas en ambos hemisferios del cerebro, dificultando nuestra capacidad de concentrarnos en una sola tarea por periodos prolongados. Se ha descubierto que mascar chicle mejora la concentración, la memoria y el rendimiento cognitivo. También se ha relacionado con una sensación de emoción y un mayor estado de alerta, lo que podría mejorar la concentración y la atención. El movimiento repetitivo de mascar puede ayudar a mantener a las personas más despiertas y atentas durante las tareas. Las personas ciegas también pueden soñar. Las personas que se quedaron ciegas después de nacer pueden ver imágenes en sus sueños, y las personas ciegas de nacimiento no ven nada visual, pero tienen sueños que incluyen otros sentidos como el oído, el olfato, el tacto y las emociones. Modificamos nuestro comportamiento con comentarios positivos en lugar de escuchar lo que es malo. Cuando alguien te dice algo como por ejemplo usar el teléfono por la noche puede dañar tu vista y provocar insomnio, debes centrarte en el resultado positivo del mensaje. Puedes decir, dormir temprano puede mejorar tu memoria y refrescar tu cerebro al despertar. Con el mensaje positivo, las personas se inclinan inconscientemente a seguirlo. Atribuimos nuestros propios fracasos a factores externos, pero solemos atribuir las desgracias de los demás a sus características internas. El chocolate libera oxitocina, la misma sustancia química que el cuerpo produce cuando estás feliz. Se sabe que el chocolate libera endorfinas y dopamina, las hormonas que te hacen feliz, y también puede ayudar a la larga a mejorar la memoria. El efecto Hawthorne. Las personas pueden cambiar su comportamiento cuando saben que están siendo observadas, incluso si la observación es discreta. El estrés puede afectar negativamente a la memoria de trabajo, la parte de la memoria a corto plazo que almacena temporalmente las cosas en las que nos centramos en el momento presente. El estrés también afecta la toma de decisiones. Un estrés elevado desencadena la liberación de cortisol, lo que perjudica la memoria de trabajo y conduce a decisiones impulsivas y menos racionales. El estrés crónico puede alterar la función cerebral, haciendo que las personas sean más reactivas y mucho menos reflexivas. Schadenfreude es la palabra alemana que se refiere al placer o satisfacción que uno puede sentir al presenciar la desgracia o el sufrimiento ajeno. Si bien el cerebro representa solo el 2% de nuestro peso total, consume alrededor del 20% de nuestra energía. Y a pesar de un mito común, no utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro, utilizamos todo el cerebro, y muchas partes trabajan juntas para realizar las funciones que te permiten vivir y aprender. El efecto Zeigarnik es un fenómeno psicológico donde las tareas incompletas o interrumpidas se recuerdan con mayor nitidez y facilidad que las tareas completadas. Este efecto, llamado así por la psicóloga rusa Bluma Zeigarnik, destaca cómo nuestra mente tiende a mantener las tareas incompletas abiertas hasta que se resuelven. Este efecto puede tener lado positivo y negativo. Si bien puede ayudarnos a mantenernos concentrados en tareas importantes, también puede hacer que nos sintamos abrumados o distraídos por una larga lista de tareas incompletas.
Existe evidencia que sugiere que las personas con ceguera congénita, ceguera desde el nacimiento, tienen menos probabilidades de desarrollar esquizofrenia que aquellas con visión. Los estudios no han mostrado casos de esquizofrenia en personas con ceguera congénita. Sin embargo, este efecto no se aplica a quienes se quedan ciegos más adelante en la vida. Las investigaciones indican que las personas ciegas de nacimiento, especialmente aquellas con ceguera cortical, una ceguera causada por daño a la corteza visual del cerebro, podrían estar protegidas de desarrollar esquizofrenia. Cabe destacar, eso sí, que ambas afecciones son muy poco frecuentes. Una teoría sostiene que el cerebro se reorganiza en ausencia de información visual, lo que podría impedir el desarrollo de las vías neuronales asociadas con la esquizofrenia. Se estima que el cerebro humano puede almacenar 2.500.000 gigabytes de información. El efecto foco. Las personas a menudo sobreestiman la atención que los demás prestan a su apariencia, acciones o errores. Comprender este sesgo puede ayudar a aliviar la ansiedad social en algunas personas. La vitamina B1 es esencial para la producción de acetilcolina, una sustancia química cerebral necesaria para la concentración y el almacenamiento de recuerdos. Un estudio revela que quienes consumen suplementos de vitamina B1 y ácido fólico durante 2 años mejoran su memoria a corto y a largo plazo. El fácil acceso a la información puede dificultar su memorización. Acceder rápidamente a la información, por ejemplo, a través de Internet, en realidad dificulta su memorización. Cuanto más nos esforzamos por acceder a los datos, más probabilidades tenemos de poder recordarlo. Aprender cosas nuevas aumenta la materia gris cerebral. Cuando aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro forma nuevas conexiones entre neuronas. Esto, a su vez, aumenta la materia gris visible en el cerebro. Un idioma extranjero cambia nuestra forma de pensar. Cuando hablamos un segundo idioma, podemos tender a ser más racionales, más empáticos y menos parciales, ya que la lengua extranjera hace que las personas se sientan ajenas a un fenómeno, por lo que tienden a excluir sus emociones a la hora de tomar una decisión. A día de hoy, solemos experimentar un fenómeno llamado sobrecarga de elecciones, donde tener demasiadas opciones puede llevar a la parálisis de la decisión y a una menor satisfacción con las opciones elegidas. Este extraño hecho psicológico puede generar ansiedad, insatisfacción y parálisis de la decisión en lugar de libertad y felicidad. Esta paradoja se manifiesta en diversos aspectos de la vida, como el comportamiento del consumidor, la elección profesional y las relaciones. Los estudios indican que reducir las opciones o proporcionar marcos para la toma de decisiones puede mitigar los efectos negativos de la paradoja de la elección y mejorar los resultados de la misma. El fenómeno Baader-Meinhof. Al percibir algo nuevo o desconocido, empiezas a verlo en todas partes. Este fenómeno se conoce como fenómeno Baader-Meinhof o ilusión de frecuencia. Es una prueba de la capacidad del cerebro para reconocer patrones. El efecto Dunning-Kruger. Las personas con distintos niveles de experiencia pueden percibir su competencia de forma errónea debido a un hecho psicológico del comportamiento humano denominado efecto Dunning-Kruger. Este sesgo se deriva de la falta de autoconciencia y de habilidades metacognitivas, lo que lleva a los principiantes a sobreestimar sus capacidades y a los expertos a subestimarlas. Las consecuencias del efecto Dunning-Kruger pueden ser significativas, generando un exceso de confianza y una toma de decisiones errónea. Las personas afectadas pueden asumir tareas que superan sus capacidades sin ser conscientes de sus deficiencias, lo que resulta en errores y un rendimiento deficiente. Mitigar el efecto Dunning-Kruger requiere humildad y disposición para solicitar retroalimentación y autosuperarse. Por ejemplo, las personas sin experiencia en un área específica deberían aceptar las críticas constructivas
y reconocer sus limitaciones para evitar una confianza injustificada y posibles errores futuros. Con aproximadamente 100.000 millones de neuronas, cada segundo se producen en el cerebro más de 100.000 reacciones químicas. Dormir bien juega un papel muy importante en la consolidación de la memoria, mientras que dormir mal resulta en un funcionamiento menos efectivo de la memoria. Durante el sueño, el cerebro procesa nueva información que se transfiere al subconsciente. El amor activa el sistema de recompensa del cerebro. Cuando experimentas amor romántico, el cerebro libera sustancias químicas como la dopamina, la oxitocina y la serotonina, asociadas con el placer, la unión y la felicidad. Las neuronas espejo nos hacen empáticos. Cuando ves a alguien llorar, hacer una mueca o sonreír, tu cerebro activa regiones similares a las que experimentarías tú mismo. Esto se debe a las neuronas espejo que nos ayudan a empatizar y a conectar a un nivel subconsciente. El efecto placebo es un hecho de la psicología humana que indica que los pacientes muestran una mejoría en los síntomas o resultados a pesar de recibir un tratamiento sin valor terapéutico real. Subraya el impacto de factores psicológicos como las expectativas y creencias en la salud. Comprender este efecto es crucial en la investigación y la práctica médica, ya que enfatiza el papel de los factores psicológicos en los resultados del tratamiento. Incluso los tratamientos inertes pueden aliviar los síntomas debido a la confianza de los pacientes en su eficacia, lo que resulta en cambios fisiológicos como la reducción del dolor y la mejora del estado de ánimo. Actividades como fumar, comer en exceso y faltar a clase se consideran técnicamente como comportamientos anormales porque son perjudiciales para uno mismo. La psicología forense ha sido fundamental para atrapar a muchos asesinos en serie como John Wayne Gacy y Jeffrey Dahmer. Programas de televisión como Mentes Criminales, Mindhunter o True Crime han aumentado el interés en el campo de la psicología forense. La sensación de rechazo activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. El rechazo social no solo es emocionalmente doloroso, sino también neurológicamente doloroso. Los estudios muestran que la exclusión social activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. El cerebro puede reconfigurarse, a lo que se le llama neuroplasticidad. El cerebro no es algo fijo, y gracias a esta neuroplasticidad puede formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Aprender nuevas habilidades, formar nuevos hábitos o cambiar patrones de pensamiento negativos reconfigura la estructura cerebral con el tiempo. Existen genes que determinan si eres madrugador o noctámbulo. Estás genéticamente programado para ser más activo durante el día o la noche. Ser madrugador o noctámbulo está determinado por un rasgo conocido como cronotipo. El efecto Pigmalión. Creer en el potencial de alguien puede influir profundamente en su rendimiento y éxito. Este llamado efecto Pigmalión o profecía autocumplida ilustra cómo las expectativas moldean el comportamiento y los resultados. Crear un entorno positivo y de apoyo puede inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial. Por ejemplo, los profesores que creen en las capacidades académicas de sus alumnos pueden ofrecer más apoyo, lo que se traduce en un mejor rendimiento. Las investigaciones muestran que las personas percibidas como poseedoras de potencial tienden más tarde a sobresalir cuando son tratadas como tal. Las fobias y la evolución. Las fobias comunes, como el miedo a las arañas o las serpientes, podrían haber evolucionado como mecanismos de supervivencia. Estos miedos podrían haber otorgado ventajas muy grandes a nuestros antepasados al ayudarles a evitar criaturas potencialmente peligrosas. Alrededor del 90% del desarrollo cerebral ocurre sobre los 5 años.
Los genes, el entorno y la interacción entre las características heredadas y las influencias ambientales influyen muchísimo en este desarrollo infantil. La teoría de la comparación social sugiere que las personas evalúan su valor comparándose con los demás. Comprender este concepto puede promover una autoimagen positiva y reducir las comparaciones negativas. Las personas se comparan socialmente para evaluar sus habilidades, opiniones o emociones, especialmente cuando carecen de criterios objetivos. Estas comparaciones pueden ser ascendentes, con alguien considerado superior, o descendentes, con alguien considerado inferior. Por ejemplo, ver fotos de las vacaciones de amigos en redes sociales puede evocar envidia si uno percibe su propia vida como menos emocionante. Pensar demasiado en cosas innecesarias o negativas puede ser una de las causas principales de la depresión. Cuando pensamos demasiado en algo que no existe, perdemos el foco en las cosas importantes y empezamos a sentirnos agotados, deprimidos y solos. Nuestro proceso de pensamiento está directamente conectado con nuestro sistema de salud. Pensar continuamente en cosas negativas debilita el sistema inmunitario. El miedo puede ser una emoción agradable, especialmente cuando no estás en peligro. Esto se debe principalmente a las hormonas. Por ejemplo, al ver una película de terror, la experiencia del miedo puede resultar incluso placentera porque el cerebro también reconoce que no estás en peligro real. Existen personas incapaces de reconocer caras, y este trastorno se denomina prosopagnosia, del griego prosopon, que significa rostro, y agnosia, que refiere a falta de conocimiento. Y esto les imposibilita reconocer las caras. Este impedimento provoca que no puedan reconocer los rostros familiares, por lo que son incapaces de reconocer a sus allegados, por lo menos mediante su imagen, y deben recurrir a observar algunas características concretas como la forma de andar, el tono de la voz o algún otro rasgo distintivo, exceptuando el rostro, para poder ser conscientes de quién tienen enfrente. En casos más severos, los afectados pueden no ser capaces de reconocerse a ellos mismos delante de un espejo o viéndose en una fotografía. Las personas más extrovertidas tienden a tener mejores relaciones sociales y mejor regulación emocional, ambos asociados con una mayor felicidad. Somos mucho más influenciables cuando sentimos miedo o estamos tristes. Es por ello que personas que pasan por malas rachas en su vida o se sienten deprimidos o sin una razón que les anime a seguir adelante son más proclives a entrar a formar parte de una secta, a acercarse a grupos de personas poco recomendables o también a tomar decisiones poco acertadas en su vida. El efecto halo distorsiona el juicio. Cuando alguien es físicamente atractivo o agradable, tendemos a asumir que también es inteligente, honesto o capaz, incluso cuando no hay evidencia que lo respalde. Esto se llama efecto halo y distorsiona tanto las decisiones de contratación como la percepción social, y es por eso que la publicidad funciona muchas veces con figuras de este tipo relacionadas con los productos que se venden. Y la última por hoy, las fobias. Actualmente, la psicología es capaz de reconocer unos 400 tipos de fobias diferentes. Y esto es todo por hoy. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente.